Biografías de grandes seres encarnados. Elizabeth Kubler-Ross. La biografía que compartiremos a continuación trata de una mujer de carácter independiente, aguerrida y muy inquieta, no siendo especialmente demasiado espiritual. Aunque educada en la infancia al calvinismo, no perteneció a ninguna confesión religiosa, declarándose en su autobiografía, La rueda de la vida, ser religiosa a su manera, apelando a un Dios providencial y amoroso y reivindicando el valor enriquecedor del sufrimiento. Elizabeth Kubler-Ross fue la mayor de las trillizas nacidas en el seno de una familia de clase media dedicada al comercio en la ciudad suiza de Zúrich, el 8 de julio de 1926. Ya desde muy pequeña, concretamente con 5 años, a causa de sufrir una neumonía, ingresó en un hospital, teniendo allí el primer contacto con la muerte, al llegarle esta a su compañera de habitación. En otra ocasión, vivió como un vecino, tranquilizaba a su familia después de haber sufrido una fractura de cuello, mientras se preparaba para su inminente muerte. Estas experiencias la llevaron al convencimiento de que las personas debían estar preparadas para afrontar la muerte con paz y dignidad, ya que esta es solo una de las muchas etapas de la vida. Siendo todavía adolescente, en 1945 se convirtió en activista del Servicio Voluntario Internacional para la Paz, trabajando para ayudar a reconstruir comunidades devastadas por la Segunda Guerra Mundial, como asistente de laboratorio en hospitales para refugiados de guerra en Francia, Polonia e Italia, llevándole esta experiencia a visitar Majdanek, un campo de concentración en el que habían muerto más de 300.000 personas. Las experiencias vividas en Polonia le cambiaron para siempre, decidiendo pasar su vida sanando a otras personas. Sobre el campo de concentración, siempre comentó que las paredes de los barracones estaban llenas de dibujos de mariposas y que aquellos dibujos la marcaron, dedicándose a partir de entonces, en cuerpo y alma, a crear una nueva cultura sobre la muerte, convirtiendo el símbolo de la mariposa como emblema de su trabajo, ya que este hecho significa el renacimiento hacia un estado de vida superior. En contra de los deseos de su padre, se matriculó en la Facultad de Medicina de la Universidad de Zúrich en el año 1951, graduándose en el 1957, 6 años más tarde. En 1958, junto con el que ya era su marido, Emanuel Manny-Ross, con el que más tarde tendría 2 hijos, se mudó a Nueva York para hacer pasantías en el Glen Cove Community Hospital de Long Island. Más tarde completó una residencia de 3 años en psiquiatría en el Manhattan State Hospital y durante 1 año más en el Montefiore Hospital en el Bronx. En 1962, tras el nacimiento de su primer hijo, Kubler-Ross y su marido dejaron Nueva York para buscar nuevos trabajos en la Facultad de Medicina de la Universidad de Colorado en Denver, graduándose en 1963 en esta universidad. Al nacer su segundo hijo en 1965, se mudaron a Chicago, convirtiéndose en profesora asistente de psiquiatría en el Hospital Billings, afiliado a la Universidad de Chicago, empezando a centrarse en el tratamiento psicológico de pacientes terminales que sufrían ansiedad, descubriendo a la vez que muchos profesionales de la salud evitaban hablar de la muerte con sus pacientes
dejándoles que se enfrentaran a ella en soledad. A diferencia de sus colegas y contra las pautas habituales de la época, decidió sentarse cerca de los pacientes, dedicarles tiempo, atención y escucharles. Este comportamiento y sus críticas provocaron al principio el rechazo de sus compañeros. Este hecho produjo que empezara a organizar e impartir seminarios sobre la muerte y morir, en los que participaban enfermos terminales que hablaban sobre su situación y cómo la atravesaban, dirigido especialmente a cuidadores y personal sanitario, atrayendo a la vez a otras personas. En 1968, estos seminarios se convirtieron en cursos acreditados que actualmente forman parte de la formación de los estudiantes de medicina de muchos países, describiendo en ellos el modelo Kübler-Ross: la negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación. Elizabeth recogió sus experiencias en forma de libros, publicando su primero, sobre la muerte y los moribundos, en el año 1969, adquiriendo rápidamente un gran éxito, impulsándole este hecho a su práctica clínica hacia los pacientes moribundos. En 1976 su marido le solicitó el divorcio, provocado por su interés por el más allá, que él no compartía, lo que la llevó a un acercamiento entusiasta durante 3 años a sesiones de espiritismo. La ayuda que ofreció a través de sus libros sirvió y todavía sirven para muchos para saber cómo enfrentarse a la muerte de un ser querido y cómo poder apoyar a una persona en agonía, mostrando lo que debe hacerse en estos difíciles momentos y lo que debe evitarse. Bajo su tutela se han creado fundaciones y movimientos cívicos que reclaman el derecho a una muerte digna, como el Centro de Curación que fundó cerca de la ciudad de California de Escondido, al que llamó Hogar de Paz. En la década de los 80, hasta que se jubiló en 1996, se concentró particularmente en ayudar a pacientes con SIDA y otros enfermos que debían enfrentarse a la muerte. Elizabeth, en 1995, sufrió varios ataques de apoplejía que le paralizaron el lado izquierdo. En una entrevista del 2002, en el The Arizona Republic, decía estar preparada para morir. La doctora Kübler-Ross desencarnó el 24 de agosto del 2004 en Scottsdale, Arizona. En los libros que nos dejó, comparte las observaciones que realizó acompañando a enfermos terminales, en los que estudia en profundidad el proceso del duelo, describiendo diferentes fases de la persona enferma según se avecina el final: la negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación. Gracias a su trabajo, muchos moribundos han mejorado su calidad de vida en sus últimos momentos, y sus familiares y personas del entorno han aprendido cómo apoyar al enfermo y también a gestionar el dolor por la pérdida. Las conclusiones de sus investigaciones han dado como fruto casi 20 obras. En castellano se han publicado algunos de sus libros, como La muerte, un amanecer, La rueda de la vida o Lecciones de vida. Es una autora necesaria, profunda, estimulante. Su lectura aporta consuelo en procesos de luto o a la hora de encarar la propia muerte o también la de un ser querido. Más allá de eso, sus escritos, al girar en torno a la cuestión de la muerte, la pérdida o el duelo, propician reflexiones
sobre la vida. Aunque su padre nunca quiso que estudiara medicina, su fuerte vocación resultó determinante para forjar una brillante carrera focalizada en la muerte como experiencia en la vida. De hecho, fue pionera en estudiar las emociones de las personas que saben que van a morir y al proponer cuidados paliativos. Como autoridad mundial en ese campo, siempre sugirió que se afronte la muerte con serenidad e incluso con alegría. En 2007 fue incluida en el Salón de la Fama Nacional de Mujeres. Elizabeth Kubler-Ross. Elizabeth Kubler